Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Ser atendido por una inteligencia artificial, ya sea por voz o chat, es algo cada vez más común. Pero ¿nos hemos parado a pensar alguna vez qué hay detrás de todo esto? ¿Quién diseña y desarrolla esas máquinas? Hoy contamos de nuevo con José Ignacio Acedo, UX en Paradigma Digital, para hablar de asistentes conversacionales. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez de nuevo. La verdad es que me gustó mucho grabar con vosotros el primer episodio y nada, aquí a repetir, así que encantado y muchas gracias por invitarme de nuevo. Claro que sí, José. Nosotros encantados también. Si es que aquí nos lo pasamos fenomenal, ¿eh? Sí, sí. Que al principio me cuesta convenceros para que grabéis con nosotros, pero es que os lo pasáis genial y repetís. Así Nada, a mí me que ha ganado nosotros ya. también. Bueno, ya hablamos contigo en otro episodio sobre asistentes de voz. Dejaremos el link en la cajita de descripción de este episodio para si alguien se lo ha perdido que pueda acceder. Y bueno, hablamos también pues, sobre cómo ha cambiado el mundo, ¿no? A causa de la pandemia. José, tu rol es de diseñador conversacional. Cuéntanos un poquito los proyectos en los que has participado. Pues mira, aquí en Paradigma hemos participado en 3 grandes proyectos, digamos, de clientes, ¿no? Para, bueno, importantes compañías tanto del sector de seguros como de comunicaciones. Y bueno, sí que es verdad que hemos hecho también un pequeño proyecto, ¿no? Bueno, es un juego que surgió a partir de de una formación, ¿no? Que dieron para partners de Google y bueno, ahí lanzaron un concursillo de a ver si alguien se animaba a hacer una action, ¿no? Una aplicación de interfaz de voz. Y bueno, de ahí surgió Atrapar a Moriarty, que es el juego, ¿no? que hicimos. Solo tuvimos 2 semanas para hacerlo y la verdad es que bueno, nos salió algo, yo creo que bastante chulo para tan poco tiempo, ¿no? Y bueno, podéis probarlo, es para Google Assistant y nada, al final nosotros pues ahí nos salimos ganadores o vencedores del concurso, así que yo creo que es otro proyecto también a destacar. Lo hiciste junto al equipo de Woodley, ¿verdad? Sí, eso es. Estuvimos involucrados gente de, bueno, tanto de Goodly como gente de desarrollo de Paradigma, pero sí, lo hicimos aquí internamente. Bueno, queríamos también hablar hoy pues de las ventajas y desventajas que tienen estos asistentes conversacionales y sobre todo cuando trabajamos pues, en proyectos, ¿no? Como has comentado que has estado involucrado. Algunos problemas suelen surgir ya inicialmente en las primeras fases del proyecto o incluso también en la preventa, ¿no? Porque, bueno, muchos clientes se quieren subir al carro de la innovación, no quedarse atrás, no perderse nada, pero bueno, eso al final tiene una consecuencia que al ser algo tan novedoso, pues los clientes suelen desconocer cómo funcionan estas tecnologías, ¿no? O cuáles son las limitaciones que tienen. Al final, José, es cuestión de manejar las expectativas, ¿no? Pues efectivamente, aquí, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Son proyectos de innovación y, bueno, como todos los proyectos de innovación, pues, o bueno, todos los clientes siempre se suman a ese carro, ¿no? Como dices tú, quieren ser punteros o quieren estar ahí a la vanguardia, eh, pero suelen ser proyectos en los que suele haber desconocimiento, ¿no? Ya sea de las tecnologías, como es este caso. Y sí, aquí es clave, pues, empezar a manejar las expectativas desde un principio, casi y asegurarnos así pues que el proyecto al final sea un éxito, no que sea un fracaso. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para manejar esas expectativas, ¿no? Pues es intentar hacer demos o demostraciones de qué cosas se pueden hacer. Por ejemplo, aquí en Paradigma, pues sí que tenemos ya hecho, pues eso, una demo, ¿no? Algo, ya tenemos hecho un chatbot con el que podemos empezar a enseñar al cliente qué cosas puede esperar o qué puede ver o qué puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la idea al final es ir despejando esas dudas del cliente, ¿no? Y que sepa lo que está comprando al final, ¿no? Eh, otra cosa, pues otra cosa que hacemos es explicar esas limitaciones de la tecnología, como tú hablabas, ¿no? Que sobre todo suelen pensar en este tipo de proyectos de interfaces de voz que esto parece que aprende solo.
Y bueno, entre comillas, ¿no? Digamos que nosotros nos podemos aprovechar de las ventajas, pues ya sea de Dialogflow, por ejemplo, aquí como partners de Google, pues sí que tenemos muchos proyectos con Dialogflow, pero bueno, igual que Dialogflow puede ser Alexa, los que también hemos tenido otros proyectos. Pero bueno, esa pieza, digamos, pues para nosotros es una caja negra, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese caso, pues nos vamos a aprovechar de ese machine learning, de esa inteligencia artificial, pues que ya nos da Google o Amazon o quien sea, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros, nuestra aplicación, digamos, ¿vale? Pues es, bueno, en inglés se suele llamar un rule-based bot, ¿vale? Que es un bot o un asistente que está basado en reglas. Eh, Esto quiere decir que por más llamadas que entren a mi call center, esto no va a aprender solo, ¿vale? Al final, bueno, digamos que el bot no va a aprender la lógica de tu negocio, ¿no? Sino que el cliente nos va a explicar esa lógica, nosotros lo vamos a programar o desarrollar y al final, pues cuando venga una llamada de un caso de uso A, pues entonces el bot hará X cosa, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso no va a cambiar, ¿no? Por más llamadas que entren, al final eso no va a cambiar. Otra cosa, por ejemplo, que nos suele pasar mucho es que, o que queremos dejar muy claro, es que no sustituye a las personas al 100%, ¿vale? Este tipo de proyectos, bueno, por la fase en la que estamos en las tecnologías, ahora mismo es imposible sustituir a una persona al 100%. Y bueno, con ciertos proyectos que nos llegan suelen estar relacionados con el call center, pues al final la idea suele ser, oye, quiero eliminar, entre comillas, el call center, ¿no? Pues eso no lo puedes hacer, no puedes hacer porque a día de hoy la tecnología no lo permite. Lo que sí podemos hacer pues es ayudar al call center, ¿no? A automatizar ciertas tareas, a reducir esa carga del call center o a enrutar esas llamadas para intentar reducir esperas. Bueno, te puedes aprovechar también de que vas a atender un 24/7, ¿no? O sea, vas a estar atendiendo a todas horas durante todos los días, todo el año, ¿no? Con un bot o un asistente. Eh, y bueno, al final, lo que sí podemos hacer, o lo que sí solemos hacer para ayudar a ese call center, ¿no? Es intentar llevar ciertas tareas que a lo mejor el bot no lo puede terminar, pues porque necesita alguna acción de alguna persona, pero sí podemos hacer o sí podemos poner ciertas tareas en cola para intentar aprovechar esos valles o esa poca carga que haya en el call center a determinadas horas para que hagan o terminen esas personas esas tareas, ¿no? Que hemos dejado ahí en cola. Con lo cual, pues al final aprovechas el hecho de tener a una persona eh, pues para trabajar o, digamos para atender a la gente y las tareas más rutinarias, más técnicas o más que se pueden automatizar, digamos, pues las aprovechamos, ¿no? O las intentamos automatizar al máximo. Y bueno, otra de las cosas que sí que nos suele pasar también es que, o bueno, hay clientes, ¿no? O que tienen alguna mentalidad tienen la mentalidad de yo creo que esto, bueno, yo ya tengo mi web, ¿no? Pues esto es simplemente pasarlo a voz y ya está, ¿no? Y esto no es así. Al final, bueno, yo cuando doy alguna formación o algo de de interfaz de voz, pues sí que me gusta dar un ejemplo, ¿no? O pongo, bueno, suelo hacer un jueguecillo, pero aquí voy a contar el ejemplo que es, por ejemplo, en una pizzería, ¿vale? Imaginemos que cuando tú entras, estoy hablando de verdad, ¿vale? O sea, no en una Ujú. aplicación, sino cuando tú entras a una pizzería, a un restaurante, pues a ti te dan la carta para pedir, ¿no? Y tú al final, ¿qué tienes ahí? Pues tienes un montón de platos, un montón de bebidas, ¿no? Tienes, pues yo qué sé, tus 20 pizzas, tus 15 ensaladas, tus 20 bebidas. En fin, al final, si te imaginas eso, que muchas veces en los menús en la web, pues suelen venir enteros, ¿no? Imagínate trasladar eso a voz, ¿no? O sea, locutar, pues lo que he dicho, ¿no? Todos esos platos sería una locura, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero no así, ¿no? Digamos, o sea, esto necesita un proceso, hay que ver cómo se diseña y cómo se adapta para que eso funcione eh, por voz, ¿no?
Y bueno, en resumen, todo esto son cosas al final para que el cliente pues sepa lo que está comprando y no tengamos futuros problemas, ¿no? Mientras antes eh, despejemos esas dudas de lo que el cliente puede esperar, pues mejor para todos. Sí que pongan los pies en la tierra lo antes posible, ¿no? Sí, sí. Para que luego no haya, iba Que a no haya decir malos bromas, pero entendidos. bueno, Sí, sí. justo. Bueno, otro tema importante que también hay que tener en cuenta en este tipo de proyectos es el tiempo de duración, ¿no? Es verdad que los proyectos de innovación suelen ser complejos, suelen tener cierta incertidumbre. ¿Cuál sería la mejor manera de enfocar este punto? Bueno, yo creo que las estimaciones al final es un tema recurrente casi en todos los proyectos, ¿no? No es algo porque sea de un proyecto de innovación o no. Pero sí que es verdad que en los proyectos de innovación pues suele haber más incertidumbre, ¿no? Aquí lo que hay que sumar es que, por ejemplo, en Paradigma, ¿vale? Todos los proyectos que hemos hecho, pues han sido diferentes, ¿vale? O sea, al final, bueno, son proyectos de interfaces de voz, sí, pero eh, lo que se hace técnicamente o las tecnologías que usamos son diferentes, ¿vale? Nosotros hemos hecho cosas con Google Assistant, con Alexa, hemos trabajado con IVRs, hemos hecho integraciones en aplicaciones que ya tenía el cliente, hemos hecho chatbots, en fin, te puedes imaginar que, claro, cada una de ellas, pues no es lo mismo enfrentarte a una que otra, ¿no? Y los problemas al final, pues suelen ser los mismos que en cualquier otro proyecto, ¿no? Aquí lo ideal, pues bueno, es conocer todo el proyecto, es lo ideal es un descubrimiento previo para poder intentar estimar o medir eh, lo más exacto posible, ¿no? Nosotros en Paradigma, por ejemplo, pues sí que hacemos un sprint cero, ¿no? Que sería ideal. O sea, al final lo ideal es que el cliente, oye, te contrato este sprint cero, vamos a empezar a descubrir qué casos de uso hay, cómo vamos a hacerlo, tal. Y luego, una vez que tengamos claro qué hay que hacer, pues entonces ya estimamos y empezamos el proyecto, ¿no? Eso sería lo ideal, pero claro, normalmente no es posible, ¿no? Empieza el proyecto y ahí es cuando ya tenemos que empezar a descubrir, pero claro, previamente ya hemos tenido que estimar. Entonces, bueno, cosas a tener en cuenta, pues sobre todo, que yo creo que ya hemos hablado mucho de ello, ¿no? Es el caso de uso, ¿no? Que hay que elegirlo muy bien porque muchas veces nos piden cosas que no se pueden hacer o que no son casos de uso buenos, digamos, para adaptarlos a voz. Por lo tanto, podemos aportar ahí nuestra experiencia de, oye, esto va a funcionar mejor, esto te va a ayudar más. Eh, entonces, bueno, al final, de los casos de uso que nos suelen poner encima de la mesa, pues siempre se caen algunos y se introducen nuevos. Luego, bueno, eso, tenemos que tener en cuenta que estamos en una fase de la tecnología en la que hay ciertos límites y si empezamos a jugar con esos límites, pues vamos a tener problemas y si hay que afinar mucho, digamos, esos entrenamientos porque son muy parecidos, etcétera, pues obviamente vamos a tardar mucho más que si son, pues, no sé, un chatbot pequeñito, digamos, que no tiene cosas o los casos de uso no se parecen, ¿no? Y lo que digo, o sea, evitar esa perfección, ¿no? Porque al final, ¿sabes lo que nos pasa? Que hay muchas veces que en las sesiones de descubrimiento, cuando estamos hablando para diseñar un caso de uso, eh, a veces ni siquiera las mismas personas, los stakeholders, ¿vale? O las personas involucradas en el proyecto del call center, a veces no se ponen de acuerdo en qué lógica tendría que seguir ese chatbot o esa aplicación, ¿no? Porque al final tienes que tener en cuenta que tienes que trasladar las decisiones que toma alguien en un call center, por ejemplo, pues las tienes que automatizar. Entonces, al final, como hemos dicho antes, estos son reglas que hay que establecer y hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Al final hay que provocar esas discusiones para llegar a una decisión o a esa regla, ¿no? Y que todos estén conformes, claro. Y bueno, otros factores que sería ideal tener también para estimar, pues son servicios que tenemos que integrar, el número de casos de uso, la complejidad de cada uno de los casos de uso. Incluso ya si supiésemos el número de interacciones de cada caso de uso, más o menos, pues sería genial, ¿no? Pero bueno, a priori todo esto sin poder hacer ese descubrimiento, pues es muy difícil. Y precisamente, pues eso, lo que hacemos es estimar donde suponemos ciertas cosas y no medir, ¿no? Donde ya vas más a tiro hecho, digamos.
Em, en el último episodio que grabamos contigo, nos hablaste, José, de las pruebas y de su importancia a la hora de diseñar los asistentes conversacionales. ¿Estas pruebas las puede realizar el cliente de forma independiente? ¿Suelen necesitar ayuda? Efectivamente, en el capítulo anterior estuvimos hablando de las pruebas que hacíamos por nuestro lado y de toda la importancia, ¿no?, que tenían esas pruebas en todo el proceso o toda la vida del proyecto. Y igualmente tienen muchísima importancia, ¿no?, también por el lado del cliente. Efectivamente, el cliente tiene que hacer esas pruebas para poder, bueno, validar la entrega, igual que en otro proyecto, ¿no? Pero suelen surgirle dudas aquí en este tipo de proyectos de interfaces de voz. ¿Cómo se prueba, no? ¿Cómo puedo hacerlo, no? ¿O es un plan de pruebas normal y corriente igual que el de otro proyecto o es diferente o se diferencia en algo? Bueno, son preguntas que son normales, ¿no?, ante este tipo de proyectos. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre, pues, es guiar y orientar al cliente y bueno, lo que sí que no tenemos que hacer es darle el plan de pruebas hecho, ¿no? Aquí sí que es muy importante la forma de hablar y de expresarse de cada usuario. Al final, mientras más variedad tengamos, mejor, ¿vale? Porque vamos a probar todos esos acentos, todos esos sinónimos, expresiones, los tecnicismos, todas esas cosas que nos puede decir un usuario de manera diferente a otro, ¿no? Y bueno, aquí es verdad que muchos clientes pues ya tienen una IVR o un call center o tal, o utilizan gramáticas ABNF. En fin, son tecnologías, digamos, similares, ¿no?, que podemos también aprovecharlo para dejar clara qué diferencias y qué similitudes hay que seguro que le van a ayudar a la hora de probar y de preparar ese plan de pruebas. Y bueno, al final aquí no deja de ser un plan de prueba donde hay que cubrir todas las casuísticas, ¿no? Igual que en otro proyecto, obviamente. Aquí, como decía, lo importante es que en ese plan de prueba no se establezca pues la frase, digamos, con la que tienen que probar, sino esa casuística, ¿no? Si al final todo el mundo va a probar la misma frase, pues no tenemos esa variedad de la que hablábamos. Y eso es lo que más nos importa. Sí, es verdad que casos hay aquí para aburrir, quiero decirte. O sea, yo me pongo a pensar todo lo que estás contando y es que a mí esto me parece un plan de pruebas infinito, vaya, porque es verdad que es que la manera de expresarte, es que los acentos, la forma de hablar, es que cada uno, es que como, bueno, no es ilimitado, ¿no? Pero que vamos, que es algo muy, muy amplio. Sí, sí, Y efectivamente. Al final, yo qué sé, por ejemplo, siguiendo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Siguiendo con lo que hablábamos antes de la pizza, pues imagínate si yo establezco no sé, quiero pedir una pizza, ¿no? Como un caso de prueba para que entre al caso de uso de poder pedir una pizza, digamos. ¿Qué pasa? Que si yo pongo ese quiero pedir una pizza como mi frase, ¿no?, establecida, pues al final sí va a funcionar. O si no funciona habrá que arreglarlo, ¿no? Muy mal sería. Pero me refiero que lo ideal es eso, ¿no? Lo que estamos hablando, que cada usuario me lo diga de una manera diferente o de una forma diferente y ver que todas esas maneras de decir lo mismo, ¿no?, pues al final entran dentro de ese caso de uso, que es lo que queremos validar, ¿no? Que no es solo que sí, que si yo digo una frase entra, sino es que al final cada usuario tiene su manera de hablar y eso es lo que queremos validar. intentar cubrir el máximo de casos posibles, ¿no? Eso es, Al final es eso. sí. Bueno, José, en cualquier proyecto digital, cuando se termina la puesta a producción y bueno, ha pasado un tiempo de depuración, es habitual que el cliente asuma la responsabilidad del producto y el mantenimiento del mismo. ¿En este caso sería igual? Pues efectivamente lo normal es lo que tú dices, ¿no? Que el cliente quiera hacerse con el proyecto, ¿no? Que luego, pues bueno, tú me lo desarrollas y yo lo mantengo, ¿no? Pero sí que es verdad que en este tipo de proyectos, pues puede ser, o lo habitual es que el cliente no conozca la tecnología. Vale, entonces, bueno, nosotros por nuestro lado sí que solemos dar formaciones al cliente o incluso hacemos, bueno, formaciones me refiero más orientadas a cosas más técnicas, ¿no? Ya hemos hablado antes, digamos, de, oye, te voy a contar cómo funciona esto, pero a este nivel ya lo que estamos diciendo es, oye, vamos a entrar dentro de la herramienta, te voy a enseñar técnicamente qué es lo que hay, cómo se hace,
la arquitectura, cómo está montado, en fin, y qué decisiones hemos tomado, ¿no? A ese nivel. Y bueno, igualmente hay que hacer pues esos traspasos o esa documentación que posiblemente pues sea ya más extensa o más detallada que en otro tipo de proyectos. Y bueno, obviamente, pues el cliente tiene que tener disponible ese equipo, ¿no? Para poder asumirlo también y, bueno, tenga los conocimientos o si no, en el caso de que no los tenga, pues poder adquirirlos, ¿no? No me sale la palabra. Em, y bueno, aquí lo que sí que quería destacar sobre todo, porque la mayor diferencia, digamos, o el mayor punto de fricción que tenemos es una vez que nosotros nos quedamos el mantenimiento, por ejemplo, o bueno, normalmente cuando terminas un proyecto, pues tienes un periodo de garantía, ¿no? Ese periodo de mantenimiento, entre comillas, en este caso, es lo que quería destacar, ¿no? Porque aquí sí que es verdad que, eh, pues bueno, hay proyectos en los que puedes hacer un mantenimiento puro porque algo no funciona y hay que corregirlo. Sin embargo, aquí tenemos un modelo de mantenimiento evolutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, bueno, siguiendo con el ejemplo de las pizzas, por ejemplo, si tenemos, yo qué sé, el caso de uso que hemos dicho de pedir una pizza, imagínate que alguien llega, bueno, y solamente tenemos ese caso de uso, vamos a poner, imagínate que un usuario nos pide cancelar el pedido, ¿no? Pues si me dice cancelar una pizza, puede ser que haga o entre por el caso de uso de pedir una pizza, ¿no? Eso es algo que estaría mal. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Aquí hay un evolutivo porque hay que hacer un caso de uso nuevo? ¿O hay que arreglar los entrenamientos para que no entre por ahí? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se arregla porque no funciona o se mejora porque se prefiere otra cosa? ¿No? Entonces aquí, pues bueno, es lo que nos pasa, que muchas veces no sabemos qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿Mantenimiento o es evolutivo? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que aclarar, ¿no? Que eso sí que es diferente, digamos, o es un modelo diferente al resto de proyectos. Y José, aparte de para ponerse la medallita, ¿no? Y montarse aquí al carro de la innovación, como hemos hablado al principio, ¿para qué necesita una empresa un diseñador conversacional? Bueno, a mí eso me parece como la típica pregunta, ¿no? De por qué no invierto en más desarrolladores y así acorto el tiempo, ¿no? Que es como la ley de Brooks, esa que te dice que al final 9 mujeres no dan a luz en un bebé en un mes, ¿no? Pues bueno, al final, ¿por qué invertir, no? Bueno, al final un diseñador conversacional no deja de ser un especialista, pues normalmente viene de ser un diseñador UX o algo parecido, ¿no? Y bueno, al final nosotros lo que hacemos, estos roles, pues trabajamos, digamos, por delante, entre comillas, del equipo de desarrollo, ¿no? Enfrentamos algunos problemas antes. Por lo tanto, bueno, podemos descubrir ciertas necesidades o ciertos problemas o imprevistos que vayan surgiendo en esa fase, sobre todo de descubrimiento, ¿no? Que empezamos a hacerlo mucho antes que, bueno, hay veces que el equipo de desarrollo entra a trabajar más tarde, ¿no? Depende. Y bueno, aquí en las interfaces de voz, pues sí que es verdad que hay que tener en cuenta que son muy diferentes a las interfaces gráficas, ¿no? Por lo que solemos ayudar al cliente a ayudar a elegir pues esos casos de uso que hablábamos antes, que no todo vale, ¿no? Lo que explicaba antes del menú, ¿no? De la carta de platos tan amplia, ¿no? Eso hay que diseñarlo y hay que ayudar al cliente pues a elegir los casos de uso por un lado y luego a diseñar esos casos de uso eh, para que valgan, ¿no? Por voz. Y bueno, también comentamos en el podcast anterior, ¿no? Que hacíamos pues todos esos flujos de conversación, pues toda la iteración, las pruebas y esa depuración que hacíamos con los test de usuario. Definimos también eh, lo que vamos a enviarle, ¿no? Al equipo de desarrollo, es decir, el qué y el cómo hacerlo funcionalmente, ¿no? Entrando un poquito en tecnicismos, pues al final es darle a los desarrolladores esas entidades o esas intenciones de usuario que tienen que desarrollar, ¿no? Y luego, bueno, pues yo en mi caso, pues porque me gusta, por conocimientos, etcétera, pues podemos ayudar incluso a los desarrolladores, ¿no? Eh, Aquí pues hacemos ciertas tareas que pueden hacer ellos, ¿no? Como esos entrenamientos o tal, pues también podemos ayudarles. Eh,
Y luego en las pruebas con clientes, pues obviamente pues analizamos las pruebas que se han hecho, evaluamos si han ido bien, si no, qué cosas podemos mejorar. Y bueno, al final es tratar de mejorar toda esa experiencia de usuario y, digamos, hacer un poco de testing, ¿no? En ese caso, porque al final, como hemos hablado antes, ¿no? Como tú decías, hay que probar de 1000 maneras diferentes, ¿no? Cada caso de uso, pues esa es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Echar nuestra imaginación a volar y probar una y otra vez y de muchas maneras diferentes, ¿no? Aparte de probar con usuarios, claro. Y bueno, después de producción lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer también ese análisis, esa evaluación y ver qué cosas pues, podemos mejorar o no están funcionando bien. Y bueno, en cualquier proyecto, ¿no? Pues se puede hacer el dual track, ¿no? Esto de paralelizar el desarrollo y nuevos descubrimientos y aquí pues en este caso también lo podemos hacer con un diseñador conversacional, ¿no? Pues nosotros podemos ir trabajando o definiendo o descubriendo un caso de uso nuevo y los desarrolladores pues van desarrollando lo que ya se ha descubierto, digamos, anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos que no estás invirtiendo en un solo rol o en un diseñador conversacional, sino que al final somos ahí como un rol, no sé, camaleónico, ¿no? No sé, porque estamos haciendo cosas, pues, o ayudando en temas de estrategia, en diseño de experiencia de usuario, en testing y incluso, como decía antes, ¿no? Pues la parte de desarrollo. José, ya vamos terminando. Estaba mirando cuánto tiempo llevamos, media horita ya. Así que si te parece, para cerrar el episodio, saca, no sé, 4 o 5 puntos clave que nos sirvan así de conclusión. Y ya nos despedimos, si te parece. Estupendo. Sí, bueno, pues así como conclusión, lo que hemos dicho de que había que anticipar y manejar esas expectativas, ¿no? El contar qué es y qué no es y, bueno, que al final la típica frase de falla rápido y falla barato, ¿no? No escojamos o no nos pongamos a hacer algo que no debemos y luego arrepentirnos más tarde, ¿no? O porque no funciona o porque el cliente no entendió lo que era esto, etcétera, ¿no? Más cosas, pues yo creo bueno, que tenemos que ayudar y colaborar con el cliente, ¿no? En esas formaciones, en esos traspasos. Al final, bueno, todo gira un poco lo mismo, ¿no? Tiene que saber cómo funciona y qué es lo que ha comprado y si luego quieren mantenerlo, pues más aún, ¿no? Más cositas, bueno, pues guiar al cliente también para que aprenda en esas pruebas, ¿no? Cómo hacerlo bien para al final pasar unas pruebas que garanticen una buena calidad, que no sea solamente digo una frase y va bien, ¿no? Sino vamos a hacer que tengan esa variedad y que eso repercuta en una buena calidad. Y bueno, un punto que sí creo que merece la pena destacar también es ese modelo, ¿no? A la hora de, una vez que tenemos el proyecto ya terminado, pues ese modelo de mantenimiento puro, mantenimiento evolutivo, ¿no? Eso yo creo que es algo que sí que tenemos que dejar claro con el cliente. Y, y bueno, al final, por terminar un poco por decir esto del diseñador conversacional o resumirlo, yo creo que es pues como la grasa que hace que la máquina funcione, ¿no? Al final lo que va haciendo es que el equipo pues no se pare eh, pues por ciertos problemas, sino que ya esos problemas ya están resueltos o se han visto en fases anteriores. Pues muchísimas gracias, José, por haber estado de nuevo con nosotros. En este caso, hablando de, bueno, pues las ventajas y desventajas del uso de estos asistentes conversacionales. Muchísimas gracias también a nuestros oyentes por haber estado también este ratito con nosotros. Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado una vez más, como he dicho antes. Y nada, espero que os haya servido a quien esté ahí detrás oyéndonos. Muchas gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.